usted carga en su interior? Ahorita que estaba el canto, es parte de lo que vamos a compartir, pero ¿conscientemente usted sabe todo lo que usted trae en su interior? Y de repente empiezan a suceder, no, pues yo traigo esto y traigo esto y traigo esto y traigo esto. Y hay cosas que no decimos, pero las traemos aquí. Está muy serio esto. ¿A poco no? Eso que nadie sabe, pero que uno lo trae y lo trae cargando. Pero quiero decirle que sí lo sabe alguien, y el día de hoy usted está por eso aquí. Dios sabe lo que usted está cargando. Dios sabe lo que está en su corazón y en su mente, y que no lo sabe nadie, pero lo sabe Dios. Y créanlo, eso es más que suficiente. Ok, empezamos a ver la escritura, por favor. Y vamos a hablar hoy de alguien que hemos hablado muchas veces. Vamos a hablar de Moisés. Éxodo, por favor, capítulo 3. Lo primero que van a hacer, que quiero que hagan esta mañana, se va a sonar así medio raro. Y levántese y diga, yo soy Moisés. O sea, puede decirle, ¿sabes qué? Yo soy Moisés. Si son mujeres, no importa, yo soy Moisés. Puede levantarse y decirle a alguien, yo soy Moisés. Ale, yo soy Moisés. Andy, Nati, yo soy Moisés. Yo ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué voy a decir Moisés? Vamos a hacer un poco, como es algo muy así, necesito que estemos relajados y digamos, yo soy Moisés. Yo soy Moisés. Yo soy. ¿Quién sabe que terminando, si vamos a seguir siendo Moisés o qué vamos a hacer? Pero vamos a ser alguien, eso se los puedo asegurar. Héctor Guerra, yo sé que tú eres Moisés. Versículo 1 y dice, capítulo 3, versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Híjole, ya empiezan los suegros. Los suegros son medios. Yo no lo digo por el mío, ¿verdad? Pero los suegros son los nuestros. Ok, sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. No se olviden de este versículo, ahorita vamos a regresar con él. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces la gente dice, entonces en el desierto es normal que la zarza, por todo el calor que hay, está prendida. El punto es que no se consumía. Y entonces empiezan las cosas así como que, a ver cómo está el asunto. Y como el ser humano no es nada curioso, dice el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. Número 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Saben que Dios tiene especificado qué día habla nuestro corazón? ¿Saben que Dios, tú puedes decir, es muy tarde para que Dios hable en mi vida, y de repente aparece Dios? Y quiero decirles que muchas veces cuando Dios nos habla, uno sabe que Dios me está hablando a mí.
Y fingimos y decimos, es a ti el que te está hablando, o a ti la que te está hablando, pero dices, no, Dios me está hablando a mí. Y ese día Dios le estaba hablando a Moisés. Yo soy Moisés. Este día, no es casualidad que usted esté aquí. Este día Dios quiere hablar cosas a su corazón. Yo soy Moisés. Y se presenta de manera sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Le queremos dar lógica a Dios y Dios no tiene lógica. Quiero decirle, Dios no hace nada lógico. O sea, Dios no es lógico. ¿Cómo nace Jesús? ¿Concebido por quién? ¿Es lógico? Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. ¿Es lógico? No. Dios es sobrenatural. Y entonces de una manera sobrenatural conoce que Moisés es curioso y va y checa, y aparte de eso le dice, Moisés, Dios te conoce por nombre. No llegas con Dios y le dices, ¿sabes qué, Dios? Yo soy fulanito. No, discúlpame. Dios te dice tu nombre. Y lo pescó a solas. ¿Y qué dice Moisés? Heme aquí. Cuando Dios te habla, a veces finges demencia y no dices heme aquí. Buscas por un lado, buscas por lo otro. Y pues yo creo que se sintió y dijo, ¿sabes qué? Pues no, las ovejas no van a decir nada. Estoy sola en el desierto, y lo único que dice, ¿sabes qué? Porque lo reconoce. Cuando tú reconoces que Dios te habla, lo único que puedes decir tú es heme aquí. ¿De dónde venía Moisés? La vida de Moisés estuvo bien complicada, quiero decirles. Si usted dice que la vida de usted es complicada, la de Moisés fue bastante complicada. Lo andaban matando después de los 2 años. Su mamá, para salvarlo, lo sacó al río Nilo, casi nada, donde hay un chorro de cocodrilos, en una canasta. Dijo, ahí está, para que no me lo maten los egipcios, pues ahí está. Y lo toma una familiar del faraón y lo instruye a Moisés. Y a los 40 años, bien jovencito, por eso mi esposo está jovencito. Y mata a un egipcio y huye. Huyó. Él sabía que era judío y que lo iban a matar. Y huye. Y se va y se refugia. Y allá se casa. Después de haber estado en el palacio del rey, le tocó lo difícil. Vete a poner ovejas en el desierto. Yo soy Moisés, yo pasé por cosas difíciles en mi vida. ¿Usted no es Moisés? Sí. ¿Usted no ha pasado por cosas difíciles en su vida? Que de repente ha estado en un lugar de palacio y de repente te toca lo más difícil y es huir por tu vida. Y que de repente no tienes nada ni a nadie. Yo soy Moisés. Pero tan lindo que es Dios, que viene y te habla por tu nombre. ¿Quién es Moisés? Y le dice el número 5, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Donde está Dios en tu vida, es algo santo. Y dice, si 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Ahorita podemos decir, ¿sabes qué? Dios está aquí, porque hay 2 o más reunidos en mi nombre, Dios está aquí. Y todos deberíamos de decir, ¿sabes qué?
dos o más, en cualquier lugar en el mundo, puede estar en África, puede estar en Asia, yo no sé dónde, dos o más reunidos en su nombre, Dios está ahí. Pero el lugar donde Dios está es santo. Y a veces tomamos a Dios como que, sí, Dios, Dios sí. Y te haces chiste de Dios y te carcajeas de Jesús y te carcajeas de todas las cosas. Y dices, ¿sabes qué? Donde Dios está es un lugar santo. Y la gente ya no le da el lugar donde Él está. Y entonces le dice el 6, y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios es un Dios de generaciones. Por ejemplo, la abuela de Job, ella decía, Dios es mi Dios. Nacen mi suegro y sus hermanos, y entonces el Dios de la siguiente generación. Nace Job un 6 de marzo del año, no les digo, es Dios de él. Y mis hijos saben quién es Dios. ¿Sus hijos saben quién es Dios? Porque Dios es Dios de generaciones. Las que no están casadas tienen chance bastante. Yo nada más se los digo como digo. Y también los varones. Pero si usted está y sabe quién es Dios, quiero decirle, si usted no lo ha transmitido a sus hijos, usted está en un grave problema. Porque uno tiene que saber quién es Dios, y el mismo Dios que uno tiene que saberlo su hijo. Y no nada más saberlo, tiene que caminar con él. Porque entonces estamos fallando. No nada más es decir, ay, sí, Dios te bendiga, mijito. No, ¿quién es Dios? Número 7. Y dijo luego Jehová, bien, aquí está. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo, está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios. El día de hoy, quiero decirle que Dios ve cuáles son sus aflicciones, cuáles son sus angustias, y por qué no está libre usted. Puede ser en lo económico, puede ser en lo emocional, y puede ser en lo físico. Si usted trae aflicciones, angustias, se siente vivo, se siente que algo está pasando en su vida, que a nadie se lo dice, quiero decirle que este día Dios ve a su pueblo y sabe que hay aflicciones, tristezas, situaciones físicas, situaciones emocionales que no ha podido resolver usted. Porque usted lo que necesita es que Dios venga y lo libere. Dice, los voy a sacar, les voy a parafrasear el versículo, dice, los voy a sacar y los voy a poner en un lugar hermoso. Porque Dios no quiere que tú vivas lo que estás viviendo. Dios no quiere que pases las 24 horas afligido, Dios no quiere que pases las 24 horas en angustia, Dios no quiere que estés pasando por las situaciones emocionales o físicas que traes. Dios no lo quiere, Dios no te diseñó para eso, Dios te diseñó para ser libre. Ese es el corazón de Dios. Les iba a decir alguna pregunta porque estoy acostumbrada en el Versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No sé si usted le ha dicho a Dios, Dios, yo ya no quiero estar así. Yo ya no quiero estar así. Yo no quiero vivir así. Porque si usted ha hablado y ha orado de esa manera a Dios, Dios lo está escuchando. Y hoy es el día. Yo no quiero cargar con esto. Yo no fui diseñado para esto.
punto del pueblo fue que se alejó de Dios. Pero pues, yo voy todos los domingos, yo me reúno, yo hablo de Dios. Usted no sabe quién es Dios. Y dice el versículo 18, bueno, vamos al 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo fallo. Yo hago cosas que a veces te pido perdón a Dios. Pero Dios te escoge. Y dice, ella respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te serás por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis a Dios sobre el monte. Versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis a Dios sobre el monte. Moisés iba a sacar a la gente de Egipto, iba a pasar por el desierto y lo iba a llevar al monte de Dios. Versículo 3:1. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Sacando las ovejas por el desierto y llevándolas al monte de Dios. Quiere decir que todo lo que antes usted ha vivido, Dios lo va a usar para glorificar su nombre y ayudar a otros. Lo estaba enseñando. Nada más que la diferencia es que la primera eran ovejas y la segunda vez eran más de 3 millones de personas por el desierto. Todo lo que usted ha vivido anteriormente en su pasado quiere decir que Dios lo va a usar para glorificar su nombre en su presente. Yo no lo entendía. Cuando oran por nosotros, por hoy, por mí, para comenzar todo esto del ministerio y todo. Los papás de Joven, mis papás, no están juntos. O sea, mi mamá ya partió. Pero los papás de nosotros abandonaron el nido. Y uno y otro, de diferente manera, Dios nos sacó y restauró nuestro corazón. Pero ahora le podemos decir a los hijos que están pasando por situaciones diferentes, decirles, sí se puede, Dios puede restaurar tu corazón, Dios lo hizo conmigo. Lo que usted está viviendo ahorita, pues Dios lo va a usar para glorificar su nombre de otra manera, en otro tiempo. Hay gente que va a decir, no se puede. Sí se puede, Dios lo puede hacer, porque Dios está contigo. Aunque ahorita no entiendas por qué Dios te está haciendo, estás pasando por cosas, no lo puedes, o sea, no lo vas a entender. Es más, a lo mejor hasta te enojas y te molestas. Eso mismo Dios lo va a utilizar para hacer de bendición a otros y hacer libre a otros. ¿Qué aflicciones y angustias traes el día de hoy? ¿Qué hay en tu interior que Dios quiere que ya no lo traigas? Es que nadie lo sabe. Es que si mi esposa, mi esposo, mis hijos, esto y el otro, es que no lo puedo decir, no lo puedo hablar, pero lo traes y lo traes y lo traes. Y hay gente que lo trae durante años. Pero Dios decidió hablarle a Moisés para liberar al pueblo, porque Dios había escuchado el clamor del pueblo. Si usted está orando y se ha estado diciendo, Señor, ya quita esto, es el día. Y entonces el 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios no necesita tarjeta de presentación. Dios nada más dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que soy. Así que dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué tal?
Hay gente que dice, ¿y quién eres tú? ¿Y qué chicos te patrocinan? ¿Y no sé qué? Dime qué onda contigo. No, pues yo nada más vengo porque Dios me está diciendo que hoy quiere que tú seas libre. Yo no conozco tu interior, Dios sí lo conoce. Y vamos al versículo 18, dice, y oirán tu voz e irás tú a los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Para que alguien sea encontrado quiere decir que está perdido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido perdidos en algunas situaciones? No sabes el rumbo, perdiste la dirección, no sabes qué onda, estás bajo aflicción, estás bajo muchas cosas y pierdes el rumbo. ¿Andas perdido? Dice, diles que Dios los encontró. Y después te vas al Nuevo Testamento y dice que Jesús vino ¿a qué? A salvarnos. Lo que se qué. Andamos perdidos. No, yo sé lo que quiero, como quiero y a la hora que quiero. No estoy perdida, no estoy perdido. Si te saliste del camino de Dios, quiero decirte que estás perdido. No es opcional. ¿Alguien de aquí está perdido? No levante la mano. ¿Seguimos siendo Moisés o ya decimos somos el pueblo? Sí, el pueblo está perdido. El pueblo está clamando porque trae situaciones en su interior. Porque está cautivo, está encerrado. Y lo ves entrar, ¿qué onda? ¡Oh, qué onda! ¿Cómo es? No, hombre, bendecido en victoria, olvídate. Y llegas a la casa y ¡oh! La imagen que se maneja. En bendición, brother. En bendición, dice. Perdido, en aflicción, angustia, hablándole a Dios, encerrado, cautivo. ¿Saben cuántos años fueron cautivos? ¿Cuántos años estuvo el pueblo cautivo en Egipto? 400. 400 años. La pregunta es, ¿cuánto usted tiempo tiene cautivo o cautiva? Es tiempo que se le está perdiendo, ¿eh? Son años que no regresan, quiero decirle. Ya no regresan. Pero hoy quiere Dios hacerlos libres. Ok. Vamos al capítulo 4. Y entonces Moisés, como siempre, el ser humano somos bien incrédulos, ¿eh? Dios nos dice que hagamos algo. No. O Dios se equivocó, o no está teniendo en cuenta algunos puntos, o se me hace que no me conoce bien, o yo no soy capaz de hacerlo. Miles de excusas. Entonces dice Dios, a ver, Moisés, ven para acá. ¿Qué traes en la mano? Es una vara. Tírala. Y la tira Moisés y se convierte en culebra. Y Moisés dice que tenía miedo y no la quería pescar y andaba así, pero la agarrar y se convierte en vara. Dios es sobrenatural. No le queramos dar lógica a lo que Dios es. Dios es sobrenatural. Y todavía Moisés, porque ya saben que somos
cabezones, ¿verdad? Bueno, me pasa a mí así, no sé ustedes. Y le dice, ok, ¿no me crees? Porque no es fácil creerle a Dios. Mis pensamientos lógicos, ¿cómo va a ser de que Dios se fije en mí y Dios quiera hacer cosas a través de mí? Mis pensamientos lógicos dicen que no. Ok, mete la mano adentro de su vestimenta. Sácala. Y tenía lepra. Entonces se asusta, ¿verdad? Obviamente. Ok, vuelvan a meter. Sácala. Y estaba limpia. Dios es sobrenatural. Dios te puede sanar de cualquier situación que traigas. Ese es tu Dios. ¿Saben por qué ya no hay milagros? Porque la gente ha dejado de creer en Dios. Porque ha dejado de tener fe en Dios. Dios es real. Dios es el Dios de los imposibles. Dios lo puede hacer. No, a ver si quiere. Es que tú crees que quiera. Es que ya estás quitando toda la fe. Ya, o sea, es que mejor ya ni oras por él, ya nada más lo abrazas o la abrazas y te pones a llorar con ellos. No, pues ya quitaste. Ya neutralizaste. Es que Dios no lo hace. Discúlpame, entonces no hablas del mismo Dios que yo hablo. Un testimonio, ¿saben qué? Mi hermana, la que sigue de mí, es doctora. Y entonces ella estaba dando consulta ya en San Ángel. Había puesto un consultorio con otros doctores y estaba dando consulta en San Ángel. Entonces llega un muchacho ciego y mudo y la traía la lideresa de la colonia, ya saben, es algo muy ligerito, ¿verdad? La traía la lideresa de la colonia. A ver, pues es que trae una infección. Y entonces mi hermana dijo, ok, pues voy a curarlo, pero lo que voy a hacer, y lo hizo escondida, le dijo a la lideresa, ¿sabe qué? Sálgase tantito, porque tengo que curar. Ok. Entonces empezó a orar por él. Señor, por favor, haz un milagro aquí. Y entonces, pues se va la lideresa junto con el muchacho, ciego y sordo. Y a los 5 minutos, dice mi hermana que ve y que veía bastante gente viniendo para el consultorio. Y mi hermana quería cerrar el consultorio, quería decir pecho a tierra, quería decir algo, salir de ahí inmediatamente. Dijo, me van a linchar porque a lo mejor en algún momento, o sea, se dio cuenta que oré. Venían porque el muchacho podía ver y podía escuchar. Eso es fe. No le estoy hablando hace 2000 años, ni 4000, estoy hablando hace poco tiempo. Como en el caso del esposo de mi hermana Alma, a punto de morir y Dios lo salva. O sea, hay muchas cosas. Y podemos preguntarle aquí más gente y va a decir un testimonio de algo que pasó. Pero ¿sabe lo más triste? Es que la gente está dejando de tener fe. Entonces no pida que sucedan milagros en su vida si usted está dejando de tener fe. Porque Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. Si usted cree o no cree, créalo. Si usted cree o no cree, Él sigue siendo Dios. Él sigue haciendo milagros. Él sigue sentado en el trono. Y Jesús a la diestra. Él va a ser por los siglos de los siglos. Él vino a dar libertad al cautivo. Dios no quiere que usted esté en cautividad. Ya perdió muchos años de su vida cautivo o cautivo. Y esto no quiero que sea emocional.
Oh, sí, muy lindo, qué bárbaro, lindísimo. Y a los 2, 3 días, igual. A los 4 días. ¿Quién es Moisés? Yo. ¿O quién es pueblo? Ya se va haciendo opcional. Y entonces, todavía, Moisés, pues es que soy tartamudo, que no te das cuenta, Dios, que fallo, que no te das cuenta que pobre de mí, soy incapacitado para hacer muchas cosas. Así, tirándole a la víctima. Que no te das cuenta, Señor, que mira. Y Dios dijo, te estoy diciendo que tú vas a ir. Te estoy diciendo que yo te quiero usar. Te estoy diciendo que me eres necesario para la obra. Te estoy diciendo que tú vas a ir a liberar a muchos en mi nombre. Yo voy contigo. Si Dios va contigo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto impedimento para servirle? ¿Por qué tanto impedimento para adorarle? ¿Por qué tanto impedimento para alabarle? ¿Por qué tanto impedimento para que hagas tu vida correcta? ¿Por qué tanto impedimento para que tu familia no sea feliz? ¿Por qué? ¿Por qué tanto impedimento para que tus hijos no estén bien? ¿Por qué tanto impedimento para que tu esposa, tu esposo y todo el mundo esté mal? ¿Por qué? Si Dios se supone está contigo. ¿No eres perfecto? No, yo no soy perfecta. Lo que sí sé es que me acompaña el que sí es perfecto. Pero entonces Dios, como no se le va nada, porque no se le va nada, quiero decirles. Si ustedes piensan que se le va algo, pues quiero decirles, la gran noticia es que no se le va nada. Y entonces dice, ok, eres tartamudo. ¿Lo pudo haber sanado la tartamudez? Claro. Pero en que sí soy tartamudo y yo, pobre de mí. Dijo, mira, ¿sabes qué? Ahí está tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. ¿Quién está a su alrededor que lo anima a seguir a Dios? ¿Quién está a su alrededor para decirle, él te va a ayudar o ella te va a ayudar? Si usted tiene a personas a su alrededor que lo alejan de Dios, quiero decirle, tenga cuidado, aléjese de ellas. Porque así no va a servir a Dios. Así usted no va a ver milagros. Así Dios no lo va a usar a usted. ¿Quién lo rodea? ¿Quién le ayuda? ¿Quién dice, no importa, vamos, Dios está con nosotros? ¿Quién tiene realmente una vida, al menos tratando de hacer lo correcto? Tratando de estar en santidad, tratando de luchar. Si es alguien que lo está alejando de Dios, quiero decirle que está con la persona equivocada, que se está rodeando de gente equivocada. Porque usted está esta mañana para decir, yo soy Moisés. Y si usted está aquí para decir, yo soy el pueblo, entonces que Dios sea el que lo libere de angustias, de aflicciones y de todo lo que trae usted en su corazón y en su interior, que usted ni siquiera sabía que traía. Bien buena onda. Si te alejas de Dios, sorry my friend. Es el consejo que yo te puedo dar. Huye por tu vida. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí sabían? ¿Y qué sucede? Al último, Dios va. Y lo más tremendo es que el pueblo es libre.
Se perdieron algunos, pero no fue por Moisés, fue porque la gente es media. A veces fallamos. Y la gente llegó a donde fluye leche y miel y se vieron milagros increíbles. Vamos a levantarnos esta mañana, por favor.